A continuación, hablemos de salud mental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Señoras y señores, bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas tardes. Su programa Hablemos de Salud Mental. En el día de hoy continuamos con el tema y vamos a tratar de ampliarlo. El tema de la semana anterior fue cómo detectar cuando una persona está atravesando por un periodo de tristeza adaptativa y cuándo es una depresión. Habíamos hablado de que la tristeza es un sentimiento que todos los seres humanos lo vamos a experimentar y la depresión es una enfermedad que algunas personas la van a padecer dependiendo de sus características, por un lado genéticas y la interacción con el medio ambiente. Hay gente que tiene una carga genética muy grande y su nivel de tolerancia al estrés es bajo, es decir, pequeños estímulos podrían hacer que se desencadene una depresión. Otras personas tienen una carga genética bastante más fuerte y son mucho más tolerantes de grandes, incluso demandas de la vida medioambientales y no desarrollan depresión. Entonces, esta interacción entre herencia y medio ambiente es fundamental para que se desarrolle y se enfrente las situaciones de la vida con tristeza o con depresión. Sí, evidentemente es una variación muy individual. Factores que tú has mencionado, esa interacción con lo que uno tiene, con esa carga genética y con las demandas, pues esa interacción en unas personas afecta más, en otras afecta menos, indudablemente. Y yo creo que la distinción básica, lo que yo creo que debería quedar bien claro es que depresión no es sinónimo de tristeza, ¿no? Porque eso confunde muchas veces las personas. Dicen, estoy bajoneado, estoy depre, ¿por qué? Porque estoy triste. La depresión es bastante más allá que eso, bastante más allá que un sentimiento de tristeza que lo podemos tener motivado con algún aspecto, con alguna situación, alguna vivencia que nos ponga tristes transitoriamente hasta que nos vayamos adaptando a esa nueva situación. Pero la depresión es bastante más allá de una serie de síntomas que la semana anterior creo que empezamos a revisar algunos de ellos, ¿no? Uh-huh. Sí, y justamente tratábamos, por ejemplo, de comparar lo que es un duelo, que es un fenómeno que muchos vamos a estar expuestos, porque se parece mucho a la depresión, pero no llega a ser depresión. Es decir, durante una etapa de duelo, especialmente al inicio del duelo, pueden haber algunos de los síntomas que encontramos en la depresión, pero no todos. En cambio, personas que tienen una carga genética hacia la depresión, fácilmente podrían desencadenar a raíz de un duelo un cuadro depresivo. Entonces ahí mucha gente confunde el hecho de que esta persona está atravesando un duelo y entonces eso no es depresión. Y por el contrario, podría pensarse de que esto es una depresión y no es duelo. Entonces, esa diferenciación es bien importante, porque el duelo se puede parecer mucho a la depresión, pero carece de elementos como la capacidad de disfrutar de cosas. Las personas que están con duelo están tristes, definitivamente, pero tienen la capacidad de disfrutar de cosas, cosa que no ocurre con los deprimidos.
que a más de la tristeza o incluso sin tristeza, son incapaces de sentir placer, lo que se denomina anedonia, que era el término que utilizamos y del cual hablamos la semana pasada. Sí, indudablemente, buena parte de las guías de diagnóstico, pues, ponen como síntomas básicos la baja del estado de ánimo, o sea, la tristeza y la anedonia. Generalmente en un cuadro depresivo se ve estos dos síntomas muy claramente y uno los identifica en el interrogatorio, en la evaluación de la persona. Como tú bien mencionabas en el duelo, la persona está padeciendo un duelo, sí estará triste, pero no estará anedónico. Creo que esa diferenciación es básica. Claro que mucha gente no la entiende bien o no la hace, pero yo creo que los profesionales que trabajamos en esto tenemos muy claro esa forma de diferenciar lo que le está sucediendo a esa persona. Pueden carecer de otros elementos, como por ejemplo la pérdida de energía, la pérdida de interés por cosas, las alteraciones del sueño, las alteraciones del apetito, pueden ser comunes a los dos. Pero en depresión es muy importante lograr la diferenciación de si es que existieron factores desencadenantes y si existen elementos de herencia o antecedentes propios de cuadros depresivos previos. Ese dato es realmente importante. Y a mí me parece muy importante en lo que tú estás mencionando, lo que se llama la carga familiar, ¿no? Esa carga genética, esa herencia. Evidentemente no es una herencia directa, no es como heredar el color de los ojos o la estatura, pero ya hay esa tendencia, digamos así. Entonces esa carga familiar yo creo que si uno la llega a determinar, porque hay que admitir que a veces es difícil, uno hace el interrogatorio, averigua esto al paciente, a sus familiares, y muchas veces dicen, no he sabido, o simplemente lo niegan, porque todavía hay ciertas situaciones que a mucha gente prefiere ocultarlo, ¿no? La niegan, pero yo creo que ese es un punto muy importante, y además los antecedentes personales, ¿sí? Han habido en el pasado cuadros parecidos, similares, un poco más suaves, un poco menos intensos, también hay que tomar en cuenta, que también a veces se nos hace difícil precisar eso por lo mismo que las personas lo niegan o no lo recuerdan o no lo han tomado muy en cuenta. Bien, un elemento adicional que es importante en la sesión de hoy día que tenemos con nuestros televidentes es mencionar que es muy raro encontrar depresión solita, o sea, la enfermedad depresión con síntomas de depresión sin ningún otro síntoma que no sea tristeza, anedonia, etc. Generalmente hay una comorbilidad. ¿Esto qué quiere decir? La presencia de otro trastorno o de una serie de elementos que hacen pensar en la coexistencia de otro trastorno simultáneamente a la depresión. Y ese es justamente trastornos de ansiedad. Cuando hay gente que tiene depresión, es muy raro, es muy raro encontrar a alguien que no tenga un elemento de ansiedad. No necesariamente un trastorno, pero la ansiedad como parte del cuadro mismo de la depresión. Sí, la ansiedad está presente, yo diría, en un altísimo porcentaje, 90% de casos de depresión, yo creo que sí, manifiestan también con ansiedad. Y muchas veces ese es el motivo por el cual la persona consulta, porque la baja de ánimo, la tristeza les parece, se la puede sobrellevar, o le dan una interpretación muy a su manera, pero la ansiedad y las manifestaciones, los síntomas de ansiedad, sí es algo pues difícil de sobrellevar y es algo que las personas pues, como decía, consultan por ese motivo. Y uno va descubriendo que no solo es esa ansiedad, sino también los síntomas de baja del estado anímico. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de ansiedad? Ese es uno de los datos que es importante aclarar. Síntomas de ansiedad que son muy frecuentemente vistos en los cuadros con depresión, se traducen en alteración del sueño, por ejemplo. Dificultad para iniciar el sueño es una de las características de la ansiedad.
En otras ocasiones hemos dicho que la dificultad para mantener el sueño es muy típico de la depresión. Los deprimidos tienden a despertar tempranamente, 2, 3 de la mañana, y muchas veces les cuesta trabajo volver a dormir. Pero cuando hay comorbilidad con ansiedad, se presenta un insomnio que podríamos llamar mixto, es decir, al inicio del sueño y el despertar temprano. O sea, por los dos lados está siendo afectado el sueño, y esa es una clara evidencia de la existencia de elementos de ansiedad en ese paciente. Claro, ahí estamos hablando de un trastorno mixto, ansioso, depresivo, como lo ponen en algunas clasificaciones. Y claro, es algo que dificulta mucho la vida habitual de la persona, le afecta, porque a la final se reduce a dormir poquísimas horas, ¿no? A veces no duermen más que un par de horas, y eso al otro día pues hay una sensación de cansancio, de no haber estado lo suficiente, no haber sido reparador el sueño, y eso condiciona todas sus actividades del día. Entonces, claro, eso afecta más no dormir, y como síntoma de ansiedad, el empezar a no tener dificultad para no dormir, yo creo que hay que identificarlo muy claramente. Y depende también mucho de los hábitos, de los horarios de la persona, porque a veces sí dicen, es que me he quedado haciendo algo más, dan las vueltas, no tienen muy claro si es que el horario en sí de inicio del sueño es el que se altera. Más del horario de madrugada, ¿no? Del despertar de madrugada, que eso también es muy molestoso para las personas. Otro de los elementos que demuestran la coexistencia de síntomas de ansiedad en pacientes que están atravesando con depresión son las dificultades de concentración y atención. Generalmente, la persona que está con ansiedad tiende a estar como dispersa, como preocupada de varias cosas simultáneamente, y por eso le resulta difícil concentrarse y atender. Y desde luego, a partir de eso, de tener problemas de memoria. No los problemas de memoria que vemos cuando estamos en pacientes de avanzada edad, sino más bien a dónde iba, dónde dejé las llaves. Es decir, hay pequeños olvidos frecuentes, y la dificultad, por ejemplo, de estudiar, de leer, de seguir una serie de televisión, porque tiende a dispersarse la atención, preocupada de varios elementos durante la actividad. Eso lo hemos visto muy claramente en estas épocas de pandemia, ¿no? Que hay trabajo en casa, que hay clases en casa. La persona no atiende, no se concentra y evidentemente no memoriza. Tiene que estar repitiendo, tiene que volver a leer, tiene que volver a revisar la clase o los temas que le han enviado. Y claro, eso también hace que genere más ansiedad. Cuando está ansiosa, tiene esas dificultades cognitivas y eso le preocupa, le genera, ¿no? Sí, son olvidos benignos, no son esas alteraciones de memoria grandes que vemos ya en las personas que cursan con un cuadro demencial, pero también es uno de los síntomas importantes de los cuadros depresivos y que también afecta el normal desenvolvimiento de un paciente. Ahora, ya centrándonos en los otros síntomas que nos hacen pensar no en tristeza, sino en depresión, podríamos mencionar la baja autoestima. Yo creo que la autoestima se ha convertido en un elemento importante para muchas cosas en el mundo actual. La proliferación de la demanda de aceptación que implican las redes sociales, por ejemplo, hacen que la gente esté preocupada en relación a su autoestima, o se hace muy evidente la falta de autoestima, que se traduce en una serie de conductas que pueden ser perjudiciales para las personas que están atravesando esto. Uno de los elementos que pueden ser detectables como baja autoestima es el descuido en la presentación personal, el descuido en bañarse, por ejemplo. Muchos deprimidos empiezan a no querer ni siquiera el baño diario y se van descuidando en su figura, en su persona, en su vestuario, y eso refleja autoestima. Y ese es uno de los síntomas que podría ayudar a detectar que esta persona está atravesando por una depresión. Esto no es tristeza,
esto es depresión. Esta persona no era así, su conducta ha variado muchísimo en relación a su cuidado personal, por ejemplo. Y otro punto importante es lo del pensamiento, ¿no? Los pensamientos pesimistas, pensamientos negruzcos, todo me va a salir mal, no voy a poder hacer esto, voy a fracasar en esta otra cosa. Esto también es un síntoma bastante importante. La persona se queja de eso, si todo lo veo mal, empiezo a querer hacer alguna cosa y no la sigo porque me siento que no voy a poder hacerlo, que no voy a ser capaz de llevar a cabo esa tarea. Y como decía anteriormente, en estas épocas en las cuales las personas están confinadas en casa haciendo su trabajo, sus estudios virtualmente, pues también les ha dado tiempo se nota, la familia le ve que no se concentra, que no sigue el hilo de lo que estaba estudiando o trabajando, y con ese pesimismo que se manifiesta también en los diálogos de la conversación que ahora se ha comentado un poco en las familias al estar todos reunidos. Algunas personas que tengan dentro de sus características ser perfeccionistas y ser un poco obsesivas, una de las manifestaciones va a ser precisamente la claridad de esos síntomas en forma muy evidente. Uno de los elementos que puede demostrar esto y está relacionado a las dificultades de concentración, de atención, el pensamiento catastrófico y pensamientos negruzcos, como decías, sería la dificultad en la toma de decisiones. Para el paciente deprimido, con algunos elementos obsesivos, el tomar decisiones es una cosa que en general no ha podido hacerlo con facilidad nunca, pero si está deprimido, se convierte en una verdadera tarea titánica. Es casi imposible tomar decisiones por pequeñitas que sean. Sí, no solo en pacientes que han sido antes obsesivos, puede tener un corte, unos rasgos de obsesividad en su forma de ser, en su personalidad. Pero la baja del estado anímico, la depresión en sí, les hace cada vez más difícil, como tú dices, el tomar una decisión. Decidirse qué hacer o qué no hacer, qué tareas emprender o qué situaciones enfrentar. Y eso evidentemente también genera angustia. Es algo que preocupa al paciente, le pone angustiado. Y claro, se siente pesimista, su autoestima bajada, no puede tomar decisiones, se angustia más, cada vez va bajando más su estado anímico. Se va dando cuenta de que no está funcionando como funcionaba anteriormente, no está actuando como actuaba anteriormente. Y probablemente el síntoma más temible que tiene la depresión como enfermedad es el suicidio. O sea, el paciente deprimido empieza a considerar la posibilidad de morirse, de que morir sería mejor que seguir viviendo, de que es doloroso vivir. Y las gentes, dependiendo de su formación personal, religiosa y demás, podrían empezar a tener ideación suicida. Algunas veces lo comentan y eso es muy bueno, el poder sacar ese tipo de pensamientos y compartirlos con otras personas. Pero muchas veces se los quedan callados y están sufriendo con una especie de lucha interna entre pensamientos negros y tan pesimistas como la ideación suicida. Y en muchas personas hay un momento previo a lo que tú mencionas, que es cuando los pacientes tienen lo que se llaman ideas de muerte, ¿no? O sea, quizás sería mejor que me muera, a lo mejor me muero. Yo creo que ese es un inicio y que hay que estar muy atento, porque de ahí a pasar al quiero hacer algo para morirme, que sería ya la ideación suicida. A veces hay una línea muy tenue, ¿no? En un tiempo muy corto además. Estaría mejor muerto. ¿Y qué hago para morir? Sí, pueden ser cosas diferentes, pero muchas veces están imbricadas, la una lleva a la otra. Y esa es una de las serias complicaciones de los cuadros depresivos, obviamente. Claro, y la complicación se vuelve más seria si es que agregamos algunos elementos como la edad del paciente. Los pacientes más jóvenes que tienden a ser más impulsivos, muchas veces la ideación no se queda en ideación y hacen
intentos suicidas impulsivamente. Lastimosamente, algunos de esos intentos resultan ser efectivos. Con éxito. Una buena cantidad de esos intentos felizmente quedan en eso porque no tomaron sustancias que sean muy letales o no los tomaron en mucha cantidad o algo pasó y de una manera u otra se evitó que se llegue a consumar el acto suicida, pero la edad de gente joven tiende a estar ligado a impulsividad. Los viejos también son mucho más propensos a tener suicidios efectivos, porque también probablemente los hacen en una forma más preparada y más elaborada, y muchas veces es exitosa la intención suicida. Sí, hay menos impulsividad, ¿no? Hay una mayor rumiación, mayor preparación, diría yo, del acto suicida. Y como tú dices, sí, en las personas ya de edad avanzada muchas veces resulta efectivo, ya no se queda en el intento, ¿no? Ya es un suicidio consumado. Yo no quería terminemos sin mencionar un hecho, que es que sucede en los depresivos también, es el abuso de alcohol. Una de las características que muchas veces también llaman la atención, porque el alcohol puede tener un efecto inicialmente relajante, como controlar en algo la ansiedad, y puede tener momentánea elevación del trastorno del estado anímico. Hay muchas personas deprimidas que recurren a la ingesta de alcohol y evidentemente eso también va complicando a corto plazo los síntomas depresivos, esa baja de anímica, esa tristeza que está quejando a esta paciente. Es bastante común en nuestro medio, ¿no? Dedicarse a beber cuando está en depresión. Sí, lastimosamente se ha generado y se ha consolidado una especie de vínculo entre el alcohol y la tristeza. Es decir, los pasillos y la música ecuatoriana es muy propicia a fomentar el no será de tomarse alguito. Y entonces, si estás triste y estás con el corazón roto, una de las conductas frecuentemente asociadas a esto es ir a ahogar las penas en los tragos, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor podría ser de ayuda, como tú dices, en unas fases iniciales y en elementos de tristeza. Pero cuando estamos hablando de depresión, el alcohol va a agravar la depresión, porque es un depresor del sistema nervioso. En la persona triste, pues a lo mejor sí le anima un poquito y le ayuda a salir del estado de tristeza, pero no así en el deprimido, porque el deprimido se va a agravar su depresión. Claro, la persona que está triste, diríamos, le va a mejorar transitoriamente por poco tiempo. Claro, como añadido. Porque además al otro día puede ser ansiedad. Porque además estamos hablando de tristeza. Es decir, la tristeza es un sentimiento que todos vamos a tener, que todos lo vamos a experimentar y que no es de enfermedad. Entonces, claro, en la tristeza, a lo mejor el traguito sí le anima a ese rato, al otro día paga las consecuencias con el chuchaqui, viene un poco de ansiedad, pero estoy hablando de que quien está deprimido y cree que es tristeza y por eso me va a servir unos traguitos, está muy equivocado, porque en la depresión el trago o el alcohol va a agravar la depresión. Ese era el punto justamente porque topé este aspecto, porque yo creo que es importante esa diferenciación y que las personas sepan que el alcohol no les va a solucionar los problemas. Entonces las penas no se ahogan con el dueño de las penas incluido, ¿no? Se ponen en peor situación ahí. Claro. Eso es que... Y con eso concluimos el día de hoy y les esperamos la próxima semana a que continuemos hablando de salud mental. Hasta la próxima semana, señores televidentes. Buenas tardes.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.